jóvenes, yo les había dicho el día anterior que íbamos a tomar el tema de hoy era la ley procesal. Ya explicamos que el derecho procesal son normas, son principios, son instituciones, ¿verdad? Que resuelven o regulan la forma más práctica de llevar una vida en paz y en armonía social. Habíamos visto sus características, haciendo énfasis en lo que se refiere a la publicidad. Eso es pública y sus normas son de imperativo cumplimiento. Vimos lo de sus fuentes y terminamos con su clasificación en civil, penal, laboral, administrativo y constitucional. Hoy vamos a ver una parte de ese derecho procesal. Háganse la idea que es un derecho procesal en su conjunto, es como un pastel, y se parte en pedacitos, y cada pedacito es el que vamos a ir viendo de hoy en adelante, y el primer pedacito se llama la ley procesal. ¿Y qué es la ley procesal? En lo que vimos el otro día y que les pusimos ahí, quisiera un pequeño detalle del contenido del derecho procesal, al final señalamos lo que era la conducta del juez y de las partes, y eventualmente de unas personas que intervienen en un proceso que se llaman terceros. Pues eso es lo que hace la ley procesal. La ley procesal lo que regula es la actitud o la actuación del juez, de las partes y de los terceros que participan en un proceso. Por favor, jóvenes, con el micrófono, por favor. Aquí creo que no se los puedo. Bueno, aquí creo que lo puedo hacer. Creo que aquí es que esto es un mal. Ahí estamos. Espero que veamos ya. Bien, entonces eso decíamos. Entonces, la ley procesal es la que rige o señala o son las reglas de la conducta del juez, de las partes y de los terceros que eventualmente participan en un proceso. Eso lo vamos a saber el día de hoy. ¿Y qué clase de ley procesal hay? Miren, hay muchas clasificaciones de ley procesal, pero solo vamos a ver dos clasificaciones, las más sencillas. Las primeras se llaman imperativas y las otras se llaman dispositivas. Las imperativas son todas las leyes procesales. El 99.99% son imperativas. ¿Qué quiere eso de imperativas? Que son de obligatorio cumplimiento. No podemos eludirlas, no podemos evitarlas. Y las dispositivas son aquellas que pueden las partes evitar aplicarlas. Esas son las dispositivas. Y en materia procesal son... Vic, no se le escucha. Licenciado, ¿podría decirle el volumen a su audio, por favor? Y disculpe, se le fue el audio. Le fue el audio, licenciado. Apagó su micrófono. ¿Sí me oyen bien ahí? ¿Ahí me oyen bien? Sí. Escucha bien, licenciado. Bien, Ahorita sí, entonces, ¿será que podría repetir lo último? Disculpe. bueno, decíamos que de las clasificaciones que hay solo vamos a ver dos, las más sencillas. Unas que son normas imperativas y otras que son normas dispositivas. Las normas imperativas son aquellas que son de obligatorio cumplimiento. Recuérdense ustedes que el derecho procesal es eminentemente público y todas sus partes, todo lo que vamos a ver en adelante son públicos. Pero decíamos que también hay algunas normas dispositivas, es de disponer, de disposición, unas normas que permiten a las partes poder aplicarlas de una manera diferente o no aplicarlas. Y entre los ejemplos que se mencionan en los libros es cuando se pide el auxilio, por ejemplo, de un notario para ir a notificar una demanda. Pues con él pueden llegar a un arreglo en la parte interesada, cuánto va a cobrar por esa diligencia, pueden ponerse de acuerdo. También los notarios pueden ser notarios partidores en un juicio que verán ustedes más adelante que se llama juicio oral de partición. El notario lo nombran ahí para que presente un proyecto de partición, pues ahí pueden negociar con él sus honorarios, pero esas son normas mínimas. El 99.99, como les decía, son normas de imperativo cumplimiento. Esa es la primera clasificación. De las sencillas. La otra clasificación que vamos a ver se llama estáticas y dinámicas. Estático es algo que está parado, ¿verdad? Que no cambia. Pues en el caso de Guatemala es cómo se organizan los tribunales.
no es, no cambian los tribunales constantemente, pasan muchos años. En cambio, es una norma estática. No hay que estarla modificando cada cierto tiempo, salvo que se modifique el sistema de administrar justicia, pero lo contrario no. Leímos el otro día en el artículo 57, creo, 58, algo así, de la ley judicial, donde está la distribución de los tribunales, Corte Suprema, Sala de Apelaciones, Tribunal de lo Contencioso, Segundo de Cuentas, y todo ese de instancia de paz menores. Esa es la forma como está organizado, esa es una norma estática. ¿Y la En ley cambio, de la dónde, norma perdón, licenciado? dinámica, la norma dinámica es aquella que señala, como su nombre lo dice, movimiento, está en constante movimiento. Pues eso es la mayoría de las normas procesales. ¿Por qué? Porque nos señalan cómo debemos ir caminando en un proceso. Por ejemplo, cuando presentamos la demanda, pues ya sabemos que tenemos que cumplir con el requisito del artículo 61, que ya lo leímos. El juez la analiza y si cumple con los requisitos, pues le da trámite, es decir, ahí va caminando, va caminando. O bien, si no cumple el requisito, pues la rechaza. Esos pasos que se van dando son normas dinámicas, movimiento. Y los procesos van desde la que se presenta la demanda hasta que se dicta la sentencia. Por favor, les ruego a todos que tengan su micrófono cerrado, porque me están poniendo aquí a trabajar más de lo debido. Estoy cada ratito cerrándoles sus micrófonos. Por favor, compañeros, colaboren. Bien, esas son las dos clasificaciones que vamos a ver nosotros. Hay muchas más, pero para mí que con esas son suficientes. Nos toca entonces entrar a ver el tema de la interpretación de la ley. ¿Cómo se interpreta la ley? ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros que hacer para interpretar la ley? Y nos vamos a ese caso a la ley del organismo judicial. Veamos el artículo 10. ¿Quién nos ayuda ahí con el artículo 10? En cuanto a la forma en que nosotros en Guatemala interpretamos la ley. 10. ¿Quién ayuda? Dice, ¿Sí, Rebeca? artículo 10, reformado por 2005, ambos del Congreso de la República. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A la finalidad y al espíritu de la misma. B, a la historia fidedigna de su institución. C, a las disposiciones de las otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Gracias, Rebeca. Ese es el orden en que la ley nuestra, la ley judicial, señala cómo debemos interpretar la ley. Pero también debemos recordar que el idioma oficial nuestro es el español y que se interpretan de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces es bueno para que lo recordemos el artículo 11. Dice, artículo 11, idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región en que se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que se han usado en sentido distinto. Muchas gracias, Rebeca. Es decir, ese es como interpretamos. Y entonces seguimos viendo
¿Qué clases de interpretación hay? Entendiendo que en el caso de Guatemala se hace de acuerdo a los parámetros que señala el artículo 10 de la ley judicial y de acuerdo al 11 que señala nuestro idioma oficial y que se hace de acuerdo a al diccionario de la Real Academia Española. Bien, pues de acuerdo a eso se dan dos clasificaciones también de lo que es la interpretación de la ley. Hay una interpretación que es de acuerdo a la persona que la realiza, de acuerdo a una persona, y se divide como auténtica, judicial, que también se llama usual, o doctrinaria. ¿En qué consiste cada una de esas? Pues la interpretación auténtica es la que realiza el mismo órgano que la emitió. Es decir, el órgano que emitió, en el caso de Guatemala, el Congreso de la República, pues ellos mismos la interpretan. Claro, esa en Guatemala no se ha dado. Se ha dado una vez, pero no fue el Congreso de la República, sino la Asamblea Nacional Constituyente. Me dio el problema de un ciudadano que quería optar a presidente y en los legisladores en la Asamblea habían señalado que no podía participar por hechos anteriores. Entonces se reunió la Asamblea Nacional Constituyente e hizo la interpretación adecuada. A eso se refiere que es el mismo órgano que emite la norma, el mismo órgano que la interpreta, interpretación auténtica. La judicial o usual es la que se realiza todos los días por parte de los jueces en los tribunales. Todos los días los jueces tienen que estar aplicando la ley, todos los días tienen que estar dictando sentencia, y cuando eso pasa, pues tienen que interpretar todas, según el ramo que están, todas las leyes aplicables en ese caso. Si ustedes van a los tribunales a pasear a unas vueltecitas, se van a dar cuenta que todos los días los tribunales están ocupados, todos los días, y están interpretando la ley cada vez que resuelven. Esa se llama judicial o usual. Y la doctrinaria, esa interpretación la hacen aquellas personas que se dedican al estudio del derecho. Esa es su vida, ¿va? Ellos se dedican a estudiar el derecho y hacen sus interpretaciones de acuerdo a toda la historia de las instituciones, cómo se ha aplicado, qué cambios han tenido, cómo debe entenderse en la actualidad. Eso es la interpretación doctrinaria, es la realizada por los científicos del derecho. ¿Hay alguna duda en esta clasificación por la persona que la realiza? Sí, licenciado, dijo doctrinaria, judicial, ¿y cuál otro más? Y auténtica. ¿Cuál es la auténtica? Decíamos que la auténtica es la que realiza la misma persona que emite la norma. En el caso de nosotros, quien emite es el Congreso de la República, pero si hubiera necesidad de pedirle que interprete, tendrán que reunirse para hacer esa interpretación. Y les mencionaba el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, que se tuvo que reunir para interpretar el artículo 186 de la Constitución. Bueno, veamos. La otra clasificación que tenemos es la de por los efectos que produce. Y en eso también hay una que se llama extensiva, otra es restrictiva, otra se llama analógica, derogatoria y declarativa. ¿En qué consiste cada una? Extensiva es cuando las palabras de la ley no se han utilizado de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Las palabras dicen menos de lo que debe decir, entonces se extiende su significado para resolver el problema. Recuerden que el derecho persigue la paz y la armonía social. Entonces, si está corta la ley, pues hay que extenderse para aplicarla, para interpretarla correctamente. Es extensiva, más allá de lo que dice. Al contrario, la restrictiva es cuando se reduce, la ley dice mucho más, pero simplemente se reduce lo que es su ámbito de aplicación. Por lo mismo, ¿verdad? Si se aplica totalmente, en lugar de crear justicia, se va a crear un problema. Entonces, en ese sentido, los legisladores, cuando emiten sus sentencias, cuando resuelven todos los días en los tribunales, pues ven si es necesario aplicarla como está o restringir su interpretación. La otra es la analógica, la analogía. Es buscar en otros casos parecidos. No hay un caso en la ley que estamos viendo. Entonces se busca uno parecido en otro, la analogía. Pero hay algo importante. En materia penal es prohibida la analogía. No se pueden crear delitos por analogía. ¿Qué quiere decir eso? Que
Puede parecer un delito lo que la persona hizo, pero si en el Código Penal no está como delito, no es delito, aunque se parezca mucho. Dice, no encuadra en todos los elementos que señala la ley, entonces no es delito. Pero mire, por analogía se parece, no. En materia penal, no se les olvide, apúntenlo por ahí, es prohibida la analogía. Crear delitos por analogía es prohibido, la analogía. La derogatoria, ¿a qué se refiere esa derogatoria? La ley está vigente, es una ley vigente, pero no se aplica. Se tiene como que fuera derogada. Vemos que ahí está la ley, nunca la ha derogado el Congreso, pero nadie la aplica. Un ejemplo muy sencillo, porque así lo mencioné, es una ley del tiempo de Ubico, en la que obliga, porque la ley es vigente, obliga a los pilotos de los servicios públicos para pasajeros que deben llevar uniforme. Ustedes no ven que nadie de los pilotos que andan para arriba y para abajo lleven uniforme, o sea que la ley está ahí, pero nadie la aplica. Entonces, tácitamente es como que estuviera derogada. A eso se refiere. Y la declarativa es en realidad declarar cuál fue el verdadero sentido y el alcance de la ley, qué quiso decir el legislador y hasta dónde pretendió abarcar. Esa es la declarativa, que es la importante y la que se aplica en Guatemala, la declarativa. Pero esas clases de interpretación nos lleva a lo que son los métodos que tenemos que utilizar, porque ahí están las clases, pero si no conocemos los métodos, estamos mal. Métodos hay una variedad de ellos. Vamos a ver el primer método, que se llama método gramatical. Es el que ya leímos. El artículo 11, ¿verdad? De acuerdo al significado literal de las palabras, de acuerdo al diccionario de la Real Academia. Ese es el método gramatical, la gramática. La gramática nos enseña la función de las palabras. A la par de ese método gramatical hay otro que es el metodológico o la lógica. La lógica nos enseña la función de nuestro cerebro, ¿sí? Esto es lógico, dice uno, ¿verdad? El lógico es el cerebro que funciona ahí. Ya lo hemos leído, ya interpretamos la ley, pero tenemos una duda, entonces empezamos a analizar y llegamos a conclusiones lógicas, de la forma más sencilla. Y para eso utilizamos dos subtemas más, dos métodos que tienen método lógico o la lógica, el método sistemático y el método histórico. El método sistemático implica que todo es un sistema, así de simple, todo es un sistema. Así como nosotros, cuando estudiamos en la escuela primaria, decíamos, somos todo un sistema, cabeza, tronco y extremidades. Así es, la ley también tiene sus libros, sus capítulos y sus títulos. Todo está íntimamente relacionado. No, cuando uno interpreta la ley con artículos aislados, está haciendo una mala interpretación. Entonces, cuidado con eso. Y el método histórico, pues es regresar al pasado, ver cómo surgió, cuáles fueron las causas por las que se emitió esa norma, cómo ha ido cambiando en el tiempo, si está bien o habrá que modificarla para lograr los fines del derecho en cuanto a la paz y la armonía social. Y está el otro método, el comparado. Aquí lo que hacemos es comparar con otras legislaciones. En el caso de Guatemala no se permite, pero sí en otros países se permite que se compare con otras leyes de otros lugares para saber si que solucionar el problema. Y esa interpretación de la ley, pues señala también, por las mismas clases que hay de interpretación, que los legisladores pueden fallar. Claro, son seres humanos, pueden fallar y pueden dejar lo que se llama, y ustedes ya vieron, las lagunas en el derecho positivo. Esas lagunas en el derecho positivo es lo que nos lleva al tema de la integración de la ley. ¿Y cómo integramos la ley? Pues el artículo 10 que leímos, que es bien largo, pero los últimos dos incisos, el C y el D del artículo 10, se refiere a la integración. Es decir, no hay una norma que resuelva el caso, entonces nos vamos a la analogía o a la equidad o a los principios generales del derecho. Leamos la última parte del 10 nada más, que nos ayuda solo con los incisos C y D, porque los otros dos artículos se refieren a la interpretación. ¿Quién ayuda, por favor? Dice, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Gracias, Rebeca.
Bueno, entonces, la analogía, ya mencionamos que la analogía es buscar otro procedimiento similar o parecido para resolver el caso. Salvo, digamos, claro que en materia penal no se puede con los delitos, pero la analogía es eso, buscar casos similares para resolver. Recuerden muy bien que los jueces no pueden denegar administración de justicia. Los jueces no pueden decirle a uno, mire usted, fíjese que no encuentro en la ley el artículo que resuelva su caso, no se lo puedo resolver. No se puede. Los jueces están obligados a resolver. Miremoslo en el artículo 15, estamos en la ley del organismo judicial. 15, a ver, aparte de Rebeca, ¿quién más ayuda? Obligaciones de resolver. Ujú. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite su iniciativa de ley. Gracias, Alexander. Ahí está, ¿mí? Claro. Es el internet. ¿Sí era Alexander, sí? ¿O no? No. Wilfrido, A licenciado. Wilfrido, gracias, Wilfrido. Si es que como ahí abren sus micrófonos, uno se equivoca. A ver, Manuel de Jesús, pues de su micrófono. Bueno, ya sé, por favor. Bien, entonces eso es en cuanto a la integración, la analogía, buscar casos análogos, casos parecidos, no se les olvide. La equidad, pues tratar de ser el juez lo más justo. Como decía Sócrates, y que ustedes se lo mencionaron desde hace rato, desde que estudiaban su bachillerato, la equidad es la justicia del caso concreto. Ser lo más justo, lo más ecuánime a resolver cuando no hay una norma. No hay, bueno, no hay, resolvamos de la mejor manera para las partes y poner en conocimiento de la Corte para que haga uso de su iniciativa de ley. Y los principios generales del derecho, pues ya sabemos que son principios que se encuentran diseminados en los libros y en las leyes en general. Entonces ahí empieza uno a buscar la mejor forma de solucionar. Es así como se integra la ley. ¿Hay alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Estamos ahí? Bueno. Dijo que para la integración de la ley es por medio de analogía y por equidad. Y los principios generales del derecho. Ok, gracias. Bien. Veamos ahora cómo se aplica la ley procesal. La ley procesal se aplica en el tiempo y en el espacio. Cuando hablamos de espacio nos referimos al territorio. Recuerden bien que en Guatemala se aplica a la ley a todos los que se encuentran en el territorio nacional, salvo desde luego los tratados aceptados y ratificados por Guatemala, pero en términos generales la ley se aplica aquí a quien esté, no importa si es extranjero, pero hay que estar pendientes si Guatemala ha firmado con estos países de donde son originarios algún tratado internacional en cuanto a eso. Pero en el espacio hay tres sistemas o tres formas de aplicar la ley, porque en la actualidad pues la gente viaja, va y viene, celebra contratos, puede también incurrir en algunas anormalidades o ilegalidades. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que resolverlas y la misma ley nos da la solución. El primer método para solucionar los problemas es el de la personalidad de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona va con su ley a donde vaya. Sea un guatemalteco, va a México, va a Estados Unidos, va a El Salvador, va a Panamá, lleva su ley, pero vamos a ver en qué casos. Establece que lleva su ley y debe ser respetada a donde va. Veamos para eso el artículo 24. ¿Hay quien me ayuda? Artículo 24, estamos en la ley del organismo judicial. Dice estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Ahí estamos. Entonces, todo lo que se refiere a su estado civil, a su capacidad de goce y ejercicio y a su relación familiar, se acepta que es su ley de su domicilio. O sea que él va fuera de aquí y le tienen que respetar sus leyes en ese sentido. Por ejemplo, si un guatemalteco, como hay en los Estados Unidos cantidades de paisanos nuestros por allá, yo ayer me enteraba
por cosas del trabajo, que hay más de 3 millones de guatemaltecos por allá, imagínense eso. Entonces, en los guatemaltecos que están allá, en los Estados Unidos, sabemos todos de que la mayoría de edad es a los 21 años. Pero el guatemalteco se va y tiene 19 años. Perdón. ¿Ahí se le respeta eso en ese país? ¿Que es mayor de edad? ¿O se le dice, mire, usted no puede porque es menor de edad? Aquí es de 21. ¿Qué opina? A ver, ¿quién es GM? Se aplica a la mayoría de edad de Guatemala, licenciado. Así es, porque el artículo 24 dice que se rigen por las leyes de su domicilio. Es como si viene uno de allá, de un estadounidense, viene aquí, tiene 20 años. Él aquí es menor de edad. Hay que respetarle la ley de su domicilio en cuanto a su estado y su capacidad. Mire, pero en Guatemala es hecho sí, pero es que no es guatemalteco. Hay que respetarle su situación familiar, en cuanto a su capacidad de goce y de ejercicio. Pero también sea el otro, el de la territorialidad de la ley. Ese se refiere a que debe reconocerse el estado de la capacidad en el extranjero si la ley personal se reconoce. ¿Dónde está eso? Leamos el 26 en derechos adquiridos. Oscar, ¿quién va a ayudar? Derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal serán reconocidos en Guatemala si no se opone al orden público. Ahí estamos, ¿no? Claro, reconocido también. O sea que el 24 y el 26 están íntimamente relacionados. Pero aparte de las personas, hay también lugares, actos y contratos que hay que tener presente. ¿Sí? ¿Dónde están situados los bienes o cuáles son las formalidades externas y las internas que se exigen en los contratos? Cuando un bien está en Guatemala, se aplica la ley de acá. Cuando el bien está en el extranjero, se aplica la ley de allá. Veamos el artículo 27. ¿Quién ayuda? Dice situación de bienes. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Sencillo. Si está ubicado en Guatemala, ¿qué ley se va a aplicar? La de Guatemala. Pero si el bien está en El Salvador, ¿qué ley se va a aplicar? La de El Salvador, porque allá está situado. Eso dice ahí claramente. Es decir, lex rei citae, situación de los bienes. Pero hablábamos hace un momento de las formalidades externas e internas. Mire, hoy es fácil trasladarse de un lugar a otro si uno cuenta con los recursos. Ir afuera del país hoy no es como hace unos 30 años. Pónganse que iban a salir por la vía aérea. Hace unos 30 años ellos iba uno al aeropuerto e ir al aeropuerto era un paseo de domingo. Lo dejaban entrar a uno, hasta dentro de unos pasajeros hoy. Oye, no, en la puerta le dicen, usted va a viajar, trae su pasaporte, si no, no me dejan pasar. En estos tiempos uno entraba, adentro, igual que hoy, vendían también cosas de comer, y había un heladito, uno lo tomaba ahí, y ahí miraba uno que de repente bajaba un avión o que de repente despegaba uno. Era sencillo, práctico, no había mayor dentro. Hoy no. Hoy ustedes van y el aeropuerto está abierto tarde, mañana y noche. Hay un movimiento espantoso para todos los países. Pues eso ha facilitado los negocios. Eso está facilitando. Entonces, si celebran un contrato aquí en Guatemala, un nacional con el extranjero, pues debe tomar en cuenta las leyes de sus requisitos guatemaltecos. Pero si va afuera, va a México, o va a Nicaragua, o va a Panamá, o va a Colombia, o va a Chile o a Brasil, que sé dónde, tiene que aceptar las leyes de allá. Y eso lo vemos en el artículo 28 y en el 29. ¿Quién nos ayuda ahí con 28? Y después alguien más con 29. Dice formalidades externas de los actos. Locus regit actum. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Artículo 29. Forma de validez de los actos. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Gracias, Rebeca. Hoy solo Rebeca y quién es el otro que nos está ayudando, son los compañeros, los demás no están por ahí.
Wilfrido, porque se usaría nomás Wilfrido y Rebeca, ahí les encargo a los demás que también vayamos, porque es increíble, pero al leer el artículo a uno le aclara más. Ya no es por molestarlos y nada, ¿no? Que también interpreten de mejor manera. Entonces, en cuanto a la aplicación de ley en el tiempo, en el espacio es territorio. El artículo 5, ya lo leímos el otro día, se refiere exclusivamente a lo que es el espacio de lo que están sometidos a Guatemala. Vamos a ver quién nos ayuda con el 5 para recordarlo, pero espero que no sea Wilfrido ni Rebeca. A ver a quién nos ayuda ahí. Lo voy a decir. Licenciado, el artículo 5 dice, ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima, terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como lo definen las leyes y el derecho internacional. Gracias, Janet. Ahí está, mire. Eso es aplicación de la ley en el espacio, a todos los habitantes. Pero también hay aplicación de la ley en el tiempo. Es decir, cuando entra en vigor, cuando deja de funcionar. Es decir, y esos son 3 principios. Aplicación de ley en el tiempo, 3 principios, por favor. El primero se llama principio de entrada en vigor o principio de vigencia. El segundo se llama principio de derogación. Y el último se llama el principio de irretroactividad. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. De la vigencia, es decir, cuando entra en vigor una ley. Pues la ley señala cuando entra en vigor. En la parte final de todas las leyes hay unas disposiciones que se llaman transitorias o complementarias o finales. Ahí dice cuando entra en vigor. Pero la norma general es que entra en vigor 8 días después de que se publique en el diario oficial. Puede ser antes o puede ser después, pero la ley tiene que decirlo. Si no dice, son 8 días después de que se publique. Pero puede decir que entra en vigor entre 30 días, o una fecha específica entra en vigor el 1 de julio de 2023. Ya se pasaron los 8 días. O al contrario, puede restringir la misma ley, dice se aplica inmediatamente. Quiere decir que si hoy se publica, hoy entra en vigor. O bien entra en vigor de entre 2 días. Puede entrar en vigor en 2 días. Esos principios los encontramos primero que nada en la Constitución. Me va a ayudar con la Constitución, la parte de Janet, de Wilfrido y de Rebeca, me va a ayudar con el 180 de la Constitución. ¿Alguien más? A ver, ¿quién me ayuda? Vigencia. Artículo 180. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Gracias ahí. Gracias, Carlos. Y mire, ese mismo artículo 180, no se les olvide que es el 180 de la entrada en vigor. ¿Cómo es el artículo? No hay que aprendérselo, ¿va? Si no dice 8 días después de su publicación, se le queda uno, está en el 180. Y ese 180 se repite en el artículo 6 de la ley del organismo judicial. ¿Quién nos ayuda ahí con el 6 de la ley judicial? Vigencia de la ley, artículo 6. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomarán en cuenta todos los días. Gracias, Carlos. Ese se llama principio de vigencia o principio de entrada en vigor. Norma general, no se les olvide, la ley entra en vigor 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial. 8 días que son corridos, todos los días, sea sábado, sea domingo, sea descanso, sea feriado, lo que sea, se cuentan igual. Pero además de ese principio de entrada en vigor o principio de vigencia, encontramos el de derogación. ¿Qué significa derogar? Pues significa dejar sin efecto leyes, porque ya no son necesarias, o porque se está emitiendo una nueva en su lugar, porque la nueva regule de mejor manera parcialmente o totalmente la materia. Esa abrogación o derogación la encontramos en el artículo 8 de la ley del organismo judicial. ¿Quién nos ayuda? Aparte de los que ya nos ayudaron hoy. Artículo 8. ¿Sí escucho? ¿Quién está? Derogatoria de las leyes. ¿Se escucha? Sí, sí, Carlos. Buenas noches. Las leyes se derogan por leyes posteriores. A.
por declaración expresa de las nuevas leyes. B, parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. C, totalmente porque la nueva ley regule por complemento la materia considerada por la ley anterior. D, total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley, no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. Muchas gracias, Carlos. Ahí estamos. Miren, es la derogación. La ley se deroga, quiere decir que queda sin efecto porque ya no es útil, o bien porque una nueva ley va a regular de nuevo esa materia más completa o de otra forma. Y el último principio se llama de irretroactividad de la ley. Siempre debemos tener presente que la ley siempre se aplica hacia adelante, hacia futuro, no se aplica para atrás. Si la ley entró en vigor hoy, pues de hoy en adelante se empieza a aplicar para adelante. Pero hay una excepción a esa regla en materia penal si favorece a una persona que esté sometida a un proceso, a un reo de ese delito. Por ejemplo, si una persona está sujeta, por decir, a un delito, por el delito de robo, vamos, y la pena es de 4 a 6 años, pero se emite una nueva ley en la que se dice que a partir de hoy el robo ya no es de 4 a 6, sino de 2 a 4. Entonces a él se le aplica la nueva ley, porque le beneficia, solo en lo penal. Fíjense bien, solo en la materia penal tiene efecto retroactivo de la ley. De lo contrario, la ley es irretroactiva, solo para adelante. Ahora, si se emite una nueva ley que diga, mire, hay mucha delincuencia en cuanto al robo, ya de 4 a 6 es poco, la gente no entiende, vamos a poner de 8 a 10. Esa ley no se aplica a los que ya venían atrás, porque entonces le está perjudicando. Eso es la irretroactividad de la ley, y eso lo encontramos no solo en la Constitución, sino también en la ley de orden judicial. Leamos la Constitución, el artículo 15. Y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Está claro, mire. Solo cuando, gracias Carlos, solo cuando, perdón, sí, Oscar es verdad. Solo cuando favorece al reo. Si no lo favorece, no. Pero la norma es que ustedes deben tener en su cabeza ya que la ley se aplica siempre para adelante, no para atrás. Y eso mismo nos dice la ley del orden judicial en su artículo 7. ¿Alguien más que nos ayude con el 7, por favor? Y retroactividad. La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo. Las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo lo que la propia ley determina. Ahí está claro. Miren, el principio implica siempre que la ley se va a aplicar hacia adelante, no hacia atrás. Pero si en un caso determinado favorece a una persona que ha sido está sujeta a un proceso o ha sido condenada y le beneficia, sí se le aplica. De lo contrario, no. Bien, les agradezco a los compañeros que colaboraron conmigo el día de hoy y le agradezco a todos su paciencia con otros problemas. Hablé hace un ratito con el ingeniero Castillo, también Lilian Castillo, que hablé con el ingeniero Castillo pidiéndole el favor de que esto lo arregle y se supone que ya estaba arreglado, pero sin embargo tenemos el problema. Esperamos que la semana entrante no tengamos ese inconveniente. Quiero decirles que el 22 de febrero, creo que es miércoles, algo así, es el examen parcial, el primer examen parcial. ¿Qué vamos a evaluar en este primer examen parcial? Pues vamos a evaluar los diferentes modos de resolver los conflictos. Es decir, lo que hablamos de la autodefensa, la autocomposición y la heterocomposición. Vamos a evaluar el tema del derecho procesal, sus características, su naturaleza, sus fuentes propias y su clasificación. La ley procesal que vimos hoy. Y la próxima clase vamos a ver lo que es la jurisdicción y la próxima la competencia. Esos son los temas que yo espero que los agotemos para evaluar. De todos modos, vamos a estar pendientes de confirmarlos. Vamos a evaluar en el primer examen. Consejo sano, pónganse a leer ya. Si tienen dudas, para eso estoy de este lado, apúntelas en unos ojitos, una hojita para que no se les olvide, y me las preguntan que con mucho gusto. Así ustedes no solo aprenden su curso, sino que además lo aprueban.
Ya que por hoy lo dejamos ahí. Les deseo feliz noche, buen provecho y que tengan un buen Licenciado, una pregunta. y síganse cuidando. ¿Sí, Carlos? Así como, por ejemplo, yo que no pude entrar a la clase por cuestiones de que no podíamos entrar por más de 100, yo me perdí esa clase. ¿Y cómo puedo para ponerme al día? No Mire, sé si algún me su puedes... compañero hay que se la pase, porque hay unos compañeros que le están grabando. Entonces les aconsejaría a los que la han grabado que colaboren con los demás, pásenselas. Pasa así, no tienen problema, porque en este mundo hay que ayudarse todos, porque uno nunca sabe en qué momento va a necesitar de los compañeros. Por favor, compañeros, pásensela a los demás. Yo espero que no tengamos problema de hoy en adelante, pero ayúdense, auxíliense, más que nadie ustedes. Ahí, yo sé que casi todo el mundo lo está grabando. Licenciada, disculpe, tengo una pregunta. Bueno, más que nada es solo para tener algo en claro. Todo lo que sería, por ejemplo, la analogía, es prohibida en lo penal, igual que la Solo. interrogativa. Casi todo lo que tiene como excepciones es en el lado penal, ¿verdad, Sí, licenciado? lo penal, sí, lo penal, porque es muy delicado lo penal, ¿verdad? Salvo si favorece, ¿verdad? Si no favorece al reo, se aplica normalmente. En pocas palabras, es como que la ley ayuda más que nada así como al El quien delincuente, sea juzgado, ¿verdad? ahí sí que ayudan al que hizo daño, ¿ah? Sí, bueno, Sí. eso y también para comentarle que el segundo link que envió en Classroom ¿cómo se llama esto? De Meet, sí, Ah, sí había funcionado, ese ya también ya había aceptado a la mayoría de compañeros, el primero no, pero el segundo ya había funcionado, licenciado. bueno, pero este también nos funcionó, ¿verdad? Que es lo importante. Bueno, vamos a ver primero, Dios, ya la semana tengamos estos Licenciado, una inconvenientes. pregunta. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, ¿sí, Rebeca? Para antes del parcial, ¿usted da algún repaso de la clase? Mire, si da tiempo lo hacemos con mucho gusto. Pero este programa es un poquito largo y era que nos ha complicado, pero por eso les decía hace un rato, ¿no? Que tomen su hojita y ahí apunten sus dudas y podemos ir aclarando, decir, bueno, mire, tenemos unas dudas, podemos decir, bueno, antes de empezar la clase demos unos 10 o 15 minutos para dudas, o ya antes de terminarla, unos 15 minutos para aclarar. Tomen ahí una hojita y pongan todo lo que tengan en dudas, yo con mucho gusto les ayudo, y si da tiempo para una repasadita, yo con mucho gusto lo hago. Gracias, licenciado. Así es que, Sí, de buenas nuevo, buen noches. provecho, pásenla bien, cuídense. Bueno. Feliz noche, Buenas Lic. noches, licenciado. Feliz noche a todos, feliz noche, Marilyn. Muy amable. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche, licenciado. Tenga feliz fin de semana. Igualmente.